Durante más de 30 años, Amadora Rodríguez se despertaba cada día a las 6:15 de la mañana, preparaba un café fuerte y caminaba hasta la escuela secundaria Miguel Servet en Teruel. Su presencia era constante, firme, pero discreta. Era el tipo de profesora que dejaba una marca silenciosa. Enseñaba literatura española con rigor, pero también con humanidad, dando espacio a los alumnos para descubrir su propia voz. Al jubilarse a los 66 años, sintió un alivio legítimo, pero también una inquietud nueva. Ya no había exámenes que corregir, ni alumnos a quienes escuchar. El silencio de la casa, antes soñado, comenzó a pesar. Aún así, hizo planes. Compró lienzos en blanco, pinceles aún embalados, y colocó un sillón junto a la ventana para leer los libros que había apilado durante décadas. La vida, creía, finalmente podría ser suya. Fue en ese periodo que Iván, su único hijo, llamó por primera vez en semanas. Él vivía en Zaragoza con su esposa Lorena y trabajaba como analista financiero. Mamá, estaba pensando, ¿por qué no vienes a vivir con nosotros un tiempo? Aquí hay más vida, más movimiento, y no tienes que estar sola. Su voz sonaba amable, casi nostálgica, y Amadora quiso creer en esa oferta como un regalo tardío. La casa en Teruel, modesta pero acogedora, quedó atrás con las cortinas cerradas y una llave de repuesto dejada con una vecina de confianza. En Zaragoza, fue recibida con abrazos, una comida caliente y una habitación decorada con flores frescas. Al principio, parecía que la promesa de cuidado era real. Había cenas en familia, paseos cortos los domingos y sonrisas sinceras. Por un breve momento, Amadora pensó que tal vez había encontrado allí no solo compañía, sino también una nueva forma de pertenencia. Con el paso de las semanas, la dinámica cambió sutilmente. Lorena comenzó a salir más temprano para el trabajo y regresar más tarde. Iván se encerraba en la oficina por horas y Amadora, casi sin darse cuenta, pasó a encargarse de la casa. Lavaba ropa que no era suya, cocinaba platos para horarios que no elegía, organizaba juguetes de un vecino que dejaba a su hijo con ella solo por una horita. No hubo pedidos formales, solo silencios estratégicos y elogios calculados. «Tienes un don para cuidar, mamá», decía Iván al empujar más responsabilidades sobre sus hombros. Amadora no se quejaba, todavía veía el esfuerzo como una forma de amor, de presencia, de ser útil, pero poco a poco el sillón de lectura quedó cubierto por ropa por planchar. Los pinceles jamás salieron de la caja. Y los días comenzaron a terminar con el cuerpo cansado y la mente vacía. La gota que colmó el vaso no llegó con un grito, sino con un correo electrónico. Amadora, sin querer, usó la computadora de Iván para buscar una receta y encontró una hoja de cálculo abierta con anotaciones de clases particulares. Reconoció su propio nombre en una pestaña llamada Costos vs Lucro. Allí constaba: clases con la mamá, pasan de cero costo. Cliente paga 128. Margen neto excelente. Leyó y releyó esas palabras como si estuvieran en otro idioma. Las clasecitas que ella ofrecía al hijo del jefe de Iván eran en realidad comercializadas por él como un servicio de alta performance. Y él se quedaba con todo, sin siquiera contárselo. Eso no era ayuda, ni cuidado familiar, era explotación disfrazada de cariño. Fue en ese instante, sentada frente a aquella pantalla, que la lucidez rompió el barniz de la armonía. Ella no era una madre acogida, sino una pieza silenciosa de un plan en el que no eligió participar. Aquella misma noche, Amadora no dijo nada. Preparó la cena como siempre, sonrió como siempre. Lavó los platos como siempre, pero por dentro algo había cambiado y no habría vuelta atrás. Mientras Iván veía un partido de fútbol y Lorena revisaba el celular en el sofá, Amadora fue hasta su habitación y sacó la maleta de debajo de la cama.
Doblaba la ropa con un silencio contenido, pero decidido. No había lágrimas, había decisión. En los días siguientes visitó discretamente su antigua casa en Teruel. Para su sorpresa, la residencia estaba aún más valorizada de lo que imaginaba. Un proyecto de revitalización urbana estaba elevando los precios de la región, y varios agentes inmobiliarios dejaron sus tarjetas en el buzón. La casa que Iván intentó convencerla de vender por un valor simbólico ahora era una pieza de oro. 2 semanas después, con la excusa de visitar a una vieja amiga, Amadora hizo las maletas y partió. Dejó una nota sencilla: necesito un tiempo para mí, estoy segura. Por favor, no intenten convencerme de lo contrario. Cuando llegó a Teruel, entró por la puerta principal con la llave original, la misma que mantenía colgada en un cordón dentro del armario. La casa estaba polvorienta, pero era suya. Allí, entre paredes silenciosas y recuerdos que aún no dolían, encontró algo precioso: su propia voluntad. Organizó los documentos de la casa, contrató un abogado y redactó nuevos términos para la posible venta. No por urgencia, sino por estrategia. Por primera vez en muchos años, Amadora respiraba sin tener que pedir permiso. No dependía más de la aprobación de nadie, ni de promesas frágiles hechas bajo la máscara del amor filial. El reencuentro con su casa trajo más que libertad. También trajo recuerdos. En el armario del pasillo, Amadora encontró un cuaderno de tapa dura donde, años antes, anotaba pequeñas frases de los alumnos, notas dejadas en la mesa e incluso dibujos infantiles con palabras como «Gracias por escucharme» o «Me gusta tu voz». Eso reavivó algo en ella, una certeza silenciosa de que su valor jamás estuvo en las funciones que desempeñaba, sino en la persona que siempre fue. Días después, sentada en el balcón, recibió una llamada de Iván. La voz del hijo mezclaba preocupación y sorpresa. «Mamá, Lorena está embarazada. ¿Por qué desapareciste? Te necesitamos ahora más que nunca». Amadora permaneció en silencio por unos segundos, escuchando cada palabra como si fuera un intento de retorno al juego anterior. No hubo una disculpa real, solo otra estrategia, y esta vez ella no caería. En las semanas que siguieron, la insistencia aumentó. Lorena enviaba mensajes cariñosos, sugería visitas, prometía cambios. Iván decía que la casa parecía vacía sin ella, que la extrañaban, pero Amadora no respondió. En lugar de eso, contrató a un electricista e instaló cámaras de seguridad en la entrada, el pasillo y la cocina. Sospechaba de algo que aún no lograba nombrar, pero que sentía en el estómago. La repentina cercanía tenía algo extraño. Cuando finalmente aceptó una visita, preparó todo con calma. Grabadoras activas, cámara colocada discretamente en la estantería y todos los medicamentos encerrados en el armario del baño. En la tercera visita, mientras tomaba té con la nuera en la sala, notó el momento exacto en que Lorena salió del campo visual por unos minutos y fue al baño. Por la noche, al revisar las grabaciones, el estómago se revolvió. Lorena, con guantes, abrió el armario y cambió las pastillas para la presión por cápsulas similares, pero visiblemente adulteradas. Amadora no perdió tiempo. Al día siguiente, llevó las imágenes y los frascos adulterados a la comisaría local. El policía que la atendió, inicialmente escéptico, cambió de postura al ver la claridad de las pruebas. Se solicitó una pericia, confirmando que las pastillas habían sido manipuladas con sustancias sedantes peligrosas. Con eso, se abrió una investigación por intento de envenenamiento. Lorena fue citada a declarar, e Iván, al ser notificado, se mostró visiblemente afectado. Intentó negar, intentó proteger a su esposa, pero las imágenes y los informes no dejaban margen a dudas. El escándalo se difundió rápidamente, especialmente cuando la denuncia llegó al jefe de Iván, que inmediatamente lo apartó del cargo por conducta incompatible con la ética de la empresa.
En pocos días, la pareja perdió el empleo. La casa que compraron con ayuda de Amadora entró en proceso de embargo y el círculo social, antes cómodo, se desmoronó. Durante el juicio, Amadora se mantuvo serena. Se vestía con sobriedad, no por vanidad, sino por dignidad. No había sed de venganza, solo una inmensa necesidad de hacer valer su verdad. Cuando el juez pronunció la sentencia, condenando a Lorena por intento de envenenamiento y falsificación de sustancia controlada, e Iván por coautoría y omisión dolosa, Amadora no sonrió ni lloró, solo respiró hondo y bajó ligeramente el mentón, como quien reconoce el fin de un ciclo. El grupo familiar en WhatsApp, hasta entonces lleno de mensajes ocasionales y felicitaciones protocolares, recibió una última notificación enviada por ella. Un texto largo, acompañado de imágenes e informes adjuntos, explicando detalladamente todo lo sucedido. No era un desahogo, era un comunicado final. Y al final del mensaje, una frase corta: mi silencio no es debilidad, es supervivencia. Tras el juicio, Amadora hizo algo que había postergado por años. Reescribió su testamento. Quitó el nombre de Iván de todos los documentos y registros de herencia. En su lugar, destinó los bienes a 3 instituciones diferentes: una casa de acogida para mujeres mayores en situación de abandono, una biblioteca comunitaria de Teruel y un proyecto social enfocado en la reinserción de mujeres mayores de 60 años en el mercado laboral. El registro local se sorprendió. Preguntó si estaba segura de la decisión. Ella respondió solo con un gesto firme y una expresión que no pedía validación. Luego volvió a casa, cerró las cortinas, preparó una sopa sencilla y se sentó frente a un lienzo en blanco. Por primera vez desde la jubilación, sumergió el pincel en pintura azul marino y con una línea curva y decidida, comenzó lo que llamó su segunda vida. En los meses siguientes, Amadora vendió la casa de Teruel por un valor considerable y se mudó a un apartamento frente al mar en Peñíscola. El lugar era pequeño, pero con vista al océano, y un balcón donde el viento parecía susurrarle solo a ella. Las mañanas eran de caminatas en la arena, las tardes de lectura bajo el sol y las noches de té con las nuevas amigas que conoció en el centro comunitario del barrio. Había reencontrado algo que el tiempo casi había borrado: la alegría de pertenecer a sí misma. Recibía invitaciones a eventos locales, impartía talleres de escritura para señoras jubiladas y era voluntaria una vez por semana en la biblioteca municipal. No necesitaba probar nada a nadie. Cada día vivido era una respuesta silenciosa a las versiones distorsionadas que otros intentaron construir sobre ella. Una mañana de primavera, mientras regaba las plantas del balcón, Amadora vio en la pantalla del intercomunicador un nombre que no esperaba ver tan pronto: Iván. Estaba más delgado, con la mirada abatida, con ojeras de quien no dormía bien desde hacía semanas. Traía una mochila en la espalda y sostenía un sobre en la mano. Dudó un segundo antes de presionar el botón que abría la puerta del edificio. Cuando llegó a la puerta del apartamento, ella lo recibió sin un abrazo, solo con un gesto para que entrara. Iván caminó con cautela, como quien sabe que está en un territorio que ya no le pertenece. Se sentó a la mesa de la cocina y estuvo en silencio casi un minuto entero antes de empezar a hablar. Dijo que estaba arrepentido, que había sido débil, que Lorena lo había influenciado, pero que en el fondo nunca quiso hacerle daño. Amadora escuchó todo con atención, sin interrumpir. Sus ojos, sin embargo, no se suavizaron con las palabras. Cuando él terminó, respondió con calma, sin levantar la voz: no vine aquí para castigar a nadie, pero tampoco estoy más en este mundo para permitir que me destruyan. Iván sacó del sobre un dibujo hecho a mano, un retrato de ella, joven, sentada en un aula con una pila de libros al lado. Él mismo lo había dibujado cuando tenía solo 9 años.
Tú todavía eres esa mujer para mí, mamá. Amadora tomó el dibujo con delicadeza, pasó los dedos por la hoja amarillenta y después de unos segundos devolvió el papel. Esa mujer existía porque creía en ti, pero hasta las profesoras aprenden. Se levantó, caminó hasta la puerta y la abrió, dejando claro que ese reencuentro no era un nuevo comienzo, era un punto final educado. Iván bajó las escaleras sin decir nada más. Amadora permaneció de pie, mirando por la rendija de la puerta hasta que el sonido de sus pasos se desvaneció. Cerró con firmeza, pero sin rabia. Sentía solo una paz dura, limpia, que venía del reconocimiento de un límite que debería haberse impuesto mucho antes. En los días siguientes, él envió algunos mensajes, siempre educados, siempre pidiendo otra oportunidad. Ella los leyó todos, pero no respondió. No por orgullo, sino por comprensión. Ciertos vínculos, cuando son violados de forma tan profunda, no cicatrizan con disculpas. Necesitan ser enterrados con dignidad. Amadora se concentró en su rutina. Se levantaba temprano, hacía té de manzanilla, leía periódicos y luego salía a encontrarse con amigas en el centro cultural. A veces sonreía sola al recordar que alguna vez tuvo miedo de envejecer sola. Ahora entendía, estar sola y estar en paz son cosas muy diferentes. Fue en una de esas mañanas que decidió escribir su historia. Compró un cuaderno de tapa negra y comenzó con una frase simple: no soy víctima, soy sobreviviente. Escribía todos los días, entre cafés y caminatas, recordando episodios de su juventud, los años en la escuela, la llegada a Zaragoza, las manos de Lorena en los frascos de medicamento. La escritura no era para vengarse o acusar, era para organizar los sentimientos y entender dónde se había perdido a sí misma. Al final de cada capítulo, dejaba una pregunta, como quien conversa con otras mujeres. ¿En qué momento dejaste que te trataran como invisible? El proyecto pronto llamó la atención de las amigas del barrio y una editorial independiente de Valencia mostró interés en publicarlo. Pero Amadora rechazó. Dijo que no necesitaba público ni aplausos. Solo necesitaba volver a escucharme. Con el tiempo, el cuaderno negro se volvió parte de su rutina. Siempre estaba ahí, sobre la mesa de madera clara en el balcón, junto a la taza de té. A veces escribía por horas, otras solo una línea, pero no había prisa ni obligación. Era un espacio que le pertenecía. Un día, mientras observaba el mar, Amadora pensó en el simbolismo de todo aquello. Había pasado toda la vida entregando llaves, de casas, de corazones, de oportunidades, a personas que nunca se preguntaron si merecían entrar. Ahora, por primera vez, ella decidía a quién abriría sus puertas. La expresión «dar la llave» nunca le pareció tan cargada de significado. Y así, en una conversación con otras mujeres del centro comunitario, nació el nombre de una nueva iniciativa local. La llave que no se copia. Un grupo de escucha, acogida y fortalecimiento para mujeres mayores de 60 años que, como ella, fueron tratadas como piezas reemplazables dentro de sus propias familias. El grupo se reunía 2 veces por semana en una pequeña sala prestada por la biblioteca. No había exigencias ni fórmulas. Cada mujer llegaba con su historia y era recibida con respeto y silencio genuino. Un silencio que no juzgaba, que no interrumpía, que no apresuraba. En poco tiempo la sala se llenó. Hablaban de nietos que nunca llamaban, hijos que solo aparecían cuando necesitaban dinero, maridos que las habían borrado emocionalmente por décadas. Amadora escuchaba, guiaba conversaciones con delicadeza y poco a poco veía a las demás recuperar su propio brillo. No se trataba de grandes transformaciones externas, sino de conquistas invisibles y profundas. Una mujer que volvió a usar lápiz labial después de 20 años, otra que decidió volver a estudiar, una tercera que por primera vez dijo no, sin disculparse después.
Y todo eso, pensaba Amadora, era más impactante que cualquier sentencia judicial. Meses después, en una mañana de cielo claro y brisa salada, Amadora recibió una carta. No era de Iván, era de la madre de una de las mujeres del grupo. La hija, que vivía en Bilbao, había escrito para agradecer. No sé qué hizo usted, pero mi madre volvió a sonreír. Ahora me llama solo para conversar, no para reclamar. Dice que está aprendiendo a ser feliz sin pedir disculpas por ello. Amadora leyó la carta completa con calma, sentada en la misma silla donde solía corregir redacciones en el pasado. Sintió un calor profundo en el pecho, como si su vida hubiera reencontrado un propósito. No era el mismo de antes, pero era igualmente noble. Ya no necesitaba el reconocimiento de diplomas ni el título de madre abnegada. Bastaba con saber que, incluso en silencio, estaba ayudando a otras mujeres a reencontrar la llave que las conectaba con quienes eran, no con quienes otros querían que fueran. Aquella noche, mientras caminaba por la playa al atardecer, Amadora pasó frente a una casa iluminada con ventanas abiertas y sonidos de risas provenientes del interior. No sintió envidia ni nostalgia, sintió pertenencia a su propio paso. Su camino no era el más fácil ni el más esperado, pero era finalmente suyo. Al volver a casa preparó un baño caliente, encendió un incienso de lavanda y abrió su cuaderno negro. En la última página escribió: no todo comienzo es ruidoso. Algunos ocurren en el silencio de la firmeza. Colocó el cuaderno de vuelta en la repisa, entre dos novelas clásicas, y apagó las luces de la sala. En el balcón, el viento llevaba el olor del mar, y a lo lejos, el sonido del mundo seguía su curso. Pero allí, en ese pequeño apartamento de luz tenue y alma ligera, Amadora ya no necesitaba permiso para existir. 2 meses después, Iván apareció nuevamente. No tocó la puerta. Solo dejó un sobre en el buzón del edificio, con su nombre escrito en letras pequeñas. Dentro había una carta manuscrita de 3 páginas. Era una disculpa más larga, más introspectiva. Hablaba de vergüenza, arrepentimiento y el intento de reconstruir su vida después de todo lo que perdió. Al final, una frase: no pido que me perdones, solo quiero que sepas que he cambiado. Amadora leyó hasta el final, dobló cuidadosamente la carta y la guardó en un cajón del pasillo. No respondió, no destruyó, solo guardó, no como quien acepta, sino como quien elige no cargar más con el peso de responder por errores ajenos. Había entendido que perdonar no siempre significa reconciliar, y que mantener distancia también es un acto de amor, principalmente hacia sí misma. En una de sus últimas reuniones del grupo La llave que no se copia, Amadora compartió una frase que había escrito años antes en su diario, cuando aún vivía en Zaragoza. La llave de mi casa no es copia. Quien entra, entra por mérito, no por herencia. Algunas mujeres rieron, otras lloraron, pero todas comprendieron. Allí, entre voces antes silenciadas y ahora firmes, ella no solo cerraba una historia de dolor, sino que iniciaba un legado. Tras la reunión, salió de la sala con pasos ligeros y tomó el camino de regreso a casa. En la panadería de la esquina saludó al panadero por su nombre. En la portería intercambió risas con la vecina que le había prestado azúcar semanas antes. Y al entrar al apartamento, se quitó los zapatos con placer y abrió las ventanas con gusto. El mundo afuera seguía igual, pero dentro de ella todo había cambiado.